Bienvenidos una vez más a Conversatorio en el Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estaremos platicando con el maestro Pedro Pablo Favela Astorga. Este es un programa producido por el Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy, los conductores seremos el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. El tema del que nos hablará el maestro Pedro Pablo Favela Astorga será crecimiento poblacional y económico del puerto de Mazatlán durante el siglo XIX, una historia descrita entre coyunturas. El maestro Favela Astorga nació en Culiacán, Sinaloa, en 1987 y es egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo la maestría en Historia en el Colegio de Michoacán, misma institución en la que actualmente postula para el doctorado en Historia. Se ha especializado en Historia Fiscal y Demografía Histórica y la ha aplicado en investigaciones que están en proceso. Ha participado también a lo largo del tiempo en diversos seminarios sobre historia en todo el país en diversas instituciones. Ha publicado también en diversos medios impresos y ha trabajado en divulgación cultural, en radio, en Sinaloa, en Michoacán y en diversas instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Guadalajara. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Pedro Pablo Favela Astorga y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Pedro Pablo, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Yo quisiera comentar al público que nos escucha y nos ve que Pedro Pablo fue uno de los becarios de esta institución para obtener el grado de historia, de doctor en historia, que está en vías de realizar ya próximamente, ¿verdad, Pedro? En esas andamos. El examen. Y para quienes nos escuchan y ven, Pedro, voy a resumir brevemente el contenido de la charla de la que nos vas a hablar, del tema del que nos vas a hablar. En las décadas posteriores a la independencia de México, el puerto de Mazatlán, que hasta 1821 era una aldea deshabitada y descuidada por el gobierno virreinal, despuntó como asentamiento poblacional y como puerto de altura, de tal manera que para mediados del siglo XIX ya se había constituido en el mayor puerto del Pacífico mexicano y en una importante plaza mercantil regional, además de una floreciente ciudad. La transformación de Mazatlán fue gradual y aunque su paso de tierra inhóspita a centro urbano es prueba de su desarrollo, ello no obliga a que el crecimiento haya sido continuo. La crónica del puerto sinaloense guarda memoria de numerosos hechos que narran una historia de progreso eminente, pero son con ciertas condiciones las que influyeron en el ritmo y las circunstancias en que dicho progreso pudo evidenciarse. La investigación que aborda Pedro Pablo Favela en esta charla indaga en las características sociodemográficas de la población de Mazatlán y en la composición de las contribuciones aduanales del comercio exterior realizado en este puerto, un ejercicio propio de la historia fiscal, para establecer las coyunturas y describir las tendencias que enmarcan el aumento del número de habitantes de su vecindario década tras década, lo mismo que la mayor o menor recaudación hacendaria según se encontrara en el poder el régimen centralista o federalista. El propósito final es generar una perspectiva mesurada de las dimensiones y los límites del crecimiento histórico del puerto de Mazatlán, sobre todo si en el futuro se pretende comparar con el desarrollo de otros puertos, centros comerciales o ciudades marítimas de características similares. Es interesante el tema y el abordaje que haces desde la perspectiva de la historia fiscal, para mí, inédito, ¿no? No sé si otras investigaciones en otras ciudades, otras latitudes se hayan emprendido como esta, pero me atrae mucho la perspectiva de análisis que tienes y estamos aquí para escucharte. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y por el interés. También para mí es un buen ejercicio esta exposición de cara a poder madurar y, bueno, más que madurar, poder ya declarar consolidado este proyecto que, como bien se señalaba ahorita en la descripción, en la sinopsis, pues es la base de mi investigación doctoral, de la cual recibí un apoyo del Colegio de Sinaloa precisamente para poderla desarrollar.
Así que esto también es un acto de agradecimiento por ello, ¿no? Me interesa mucho que haya quedado en la memoria, en mente de nuestros escuchas ese resumen que dio Carlos, porque si nos damos cuenta, en esa descripción no se habla de un hecho concreto. Se menciona, claro, la evolución, la transformación del puerto de Mazatlán entre un espacio que no tenía mucha población, de hecho no, era un lugar deshabitado, más no despoblado. Aquí hay un asunto que hay que aclarar, porque a veces se suele pensar que como no era un espacio con tradición colonial, a diferencia del puerto de San Blas, por supuesto los grandes puertos mexicanos en la época de la colonia, ¿no? En los puertos de la Nueva España, Veracruz y Acapulco, Mazatlán no existía como un puerto, era un espacio cerrado. Simplemente era un paraje costero que tenía las condiciones naturales para ser un buen embarcadero, pero no se desarrolló como tal sino hasta la independencia. De ahí este detalle de decir que era un lugar descuidado, porque la explicación que a continuación les platico, pues va a abundar en eso, ¿no? Y bueno, terminamos diciendo que Mazatlán de repente se convierte en una gran ciudad marítima, ¿no? En un paso de más o menos 30 o 40 años, hasta la primera mitad del siglo XIX. Todo eso tiene una razón para decirse. La cosa es, ¿de qué en concreto estamos hablando? No estamos hablando ni de la gran urbe de Mazatlán, ni tampoco de ese puerto descuidado de la época colonial. Estamos hablando de un proceso que cubre esas décadas, y justo ahí es donde quiero empezar yo mi participación. Esta plática que se ve en pantalla bien. Sí, Ah, muy bien. Ok. Esta plática lo que aborda no es una narración típica de un hecho concreto, ¿no? O sea, la palabra historia, eso nos remite siempre, ¿no? A relatar algo, relatar un acontecimiento, ya sea una batalla, el puerto tuvo muchas, vaya, ¿no? Las intervenciones extranjeras, pues siempre fue un botín de quien lo quería tomar, ¿no? O incluso en las luchas fratricidas que hubo en el siglo XIX entre los bandos, entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, siempre fue un punto clave para asestar un golpe al gobierno rival, ¿no? En su calidad de puerto, pues entendemos que era un centro comercial, se recibía mercancía del extranjero, eventualmente también repartía mercancía a la región del Mar de Cortés, del puerto del Golfo de California, y obviamente estas condiciones económicas viables hacen que este lugar también se vaya desarrollando como un asentamiento habitacional importante, pretendido también por personas que querían mejorar sus medios de vida, ¿no? Recordemos que buena parte del siglo XIX, de hecho casi todo el siglo XIX, sino hasta el porfiriato, en sus últimos 20 años, México se distingue por ser un país rural. No es un país industrial, las industrias eran mínimas y no, al menos en esta zona del país, en el noroeste mexicano, no estaban muy desarrolladas. Por lo tanto, mucha gente del campo necesitaba un lugar donde hubiera trabajo constante y una remuneración, no vamos a decir que grande, pero sí constante también, ¿no? Que pudieran tener trabajo y tener un medio de sustento para ellos y para sus familias. Entonces, Mazatlán se convierte en un lugar atractivo para todos ellos. Este proceso de transformación es lo que yo quiero abordar aquí con una, más que metodología de investigación, yo diría que es un modelo de trabajo que estoy ensayando a partir de dos campos de la historiografía, que vienen siendo la historia demográfica y la historia fiscal, como se decía hace un momento en el resumen, ¿no? Porque esto nos va a permitir estructurar una historia, una larga historia, dentro de la cual quepan muchas de estos sucesos, de estas anécdotas, que la historia del puerto, la crónica sinaloense en general, las tiene bien documentadas, y las hemos escuchado también en un sinfín de relatos quienes somos aficionados o afectos a la historia de nuestro estado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero proponer, un marco temporal, espacial y sobre todo un contexto donde podamos integrar todas estas historias de manera que nos describan este proceso en el que Mazatlán se va transformando, ¿no? De lo que decimos, un lugar sin mucha, del cual no se tenía mucha noción, incluso en el centro del país, en la Ciudad de México,
a transformarse pues en uno de los principales fuentes de ingreso de la hacienda pública mexicana, ¿no? A eso es a lo que yo le llamo coyunturas. Estas situaciones que van a generar un cambio, un punto de transformación entre una cosa y la otra, entre un momento y otro. A quienes están formados en la ciencia histórica, pues pueden entender esto también como un modelo basado en la noción del tiempo histórico de Braudel, de Fernand Braudel, un historiador francés, fundador de la Escuela de los Anales, que él hablaba de 3 dimensiones del tiempo histórico, ¿no? Uno de larga duración, que es esos cambios que tardan, que son imperceptibles, por lo general estructuras económicas, estructuras culturales, que solo se van moviendo en la medida que la empujan algunas coyunturas, que son estos momentos claves que empujan a ese cambio. Esos momentos claves están formados por sucesos que pueden ser, ahí sí, cosas como bueno, el nombramiento de un presidente, una batalla decisiva, la fundación de una fábrica que le da ese prestigio económico a un lugar, o la gran hacienda productora, ¿no? Estos hechos van construyendo esas coyunturas, esas circunstancias que a la larga nos van generando ese cambio. Cabe decir que las coyunturas no están dadas de manera natural, ¿no? Uno como historiador, como investigador de la historia, las construye a partir de un análisis de causas y de consecuencias, porque el ejemplo típico de una coyuntura suelen ser las revoluciones. Pensemos en la revolución de independencia, la guerra de reforma, hasta la revolución mexicana, ¿no? Saliéndonos un poco aquí de mi tema, pero una revolución sin un análisis de causas y consecuencias no es más que un simple hecho de armas, donde un bando se echó balas contra otro, ¿no? El análisis es lo que le va a dar la importancia y sobre todo la necesidad de establecerlo como un punto crítico a partir de donde nosotros podamos empezar a desarrollar nuestra historia. Dicho lo anterior, ahora describo un poco las herramientas metodológicas de los campos de donde abreva esta historia, ¿no? Hablaba en principio de la historia demográfica y, bueno, la historia demográfica y la historia fiscal. La historia demográfica, pues su nombre lo indica, ¿no? Así como pregunta de examen, pues ¿qué es lo que aborda? Obviamente los movimientos poblacionales, ¿no? El movimiento de cambio, aumentos, disminuciones de la población, pero no nomás eso, sino también los hechos que afectan esa fluctuación en un grupo poblacional. ¿Cuáles son estos hechos? Puede ser la migración, puede ser una epidemia, pueden ser también las tendencias matrimoniales. Todos estos hechos de la vida de una comunidad son aquellos que estudia la historia demográfica. ¿Qué es lo que lo hace un campo muy útil para este estudio que yo desarrollo? Bueno, que buena parte de su desarrollo apela al análisis de tendencias, las cuales están generadas por una descripción de datos en serie. Esto es muy importante porque las fuentes seriales, es decir, el seguimiento de datos muy puntuales dentro de una misma temática, es lo que nos permite generar este análisis. Dos de las fuentes por excelencia de la historia demográfica y que son en las que yo me basé en todo caso para este estudio sobre el caso de Mazatlán, son las que vemos aquí en pantalla, que pueden ser los libros de información, los registros vitales, vaya, que guardan las parroquias de cada lugar. Estos registros vitales pueden ser bautismos, matrimonios o entierros, los cuales eran tomados solamente para la población católica, porque hay que recordar que en México esa era la religión oficial hasta el juarismo, ¿no? Cuando ya entra el registro civil en 1861, se hace la reforma de la secularización entre Estado e Iglesia, y entonces ya nace el registro civil en México, lo cual obviamente nos provee de otra fuente, ¿no? Que ahora es el registro civil, y no siempre coincide con el registro parroquial, ¿no? Eso es un asunto interesante. Había mucha gente que obviamente el tabú, ¿no? De si me registro por lo público, pues me van a excomulgar, ¿no? Acá con el padrecito del pueblo, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos fuentes vitales, valga la redundancia, de registros vitales, ¿no? Maestro, Los libros parroquiales y los libros maestro, del registro disculpe la civil. Sí, interrupción. dígame.
Si gusta compartir, por favor, las diapositivas para poderlas Ah, claro. visualizar. ¿Están, en este momento no las están viendo? No, pero no hay problema. Su explicación ha sido muy Ah, convincente. ok. Va de las voy a, va de nuevo aquí la presentación hasta el punto en donde me quedé. Ah, viene, como dicen luego, ahí en el cine. No las ven todavía, ¿verdad? No, hay que compartir pantalla en la Sí, parte baja nada más, por favor. aquí va. Creo que ahí ya las están viendo. No, ¿No? no. ¿Todavía no? A ver, entonces vamos a ver a qué se debe eso. Sí, de hecho, en este momento de lo que se ha perdido nada más el público que nos está viendo es de cómo es, ¿no? Cómo luce una fuente de ese tipo en el archivo, que es a lo que nos dedicamos los historiadores, ¿no? Escudriñar esos papeles antiguos que si no les diéramos ese orden, ese sentido, pues no nos dirían nada, ¿no? Solo servirían para la quema que por desgracia muchas autoridades hacen cuando no les entienden a lo que encuentran. Todavía no, aquí está. Creo que ahora sí ya lo van a ver. Ahora sí lo están viendo, Está ¿verdad? en proceso. Aquí lo tenemos. Si gusta agrandarlo, como Sí, gusta. Vete a la primera. ahí está. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Ujú. ¿No? Aquí ya lo tenemos. Sí, ya lo Ah, tenemos muy bien. perfectamente Ok. visualizado. Entonces, el punto en donde me quedaba era solamente cómo se ven esas fuentes, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda, donde señalo con el mouse cómo es un libro de información matrimonial, que yo creo que para otros historiadores, pues tampoco es algo desconocido. Sé que se ha aprovechado bastante como fuente incluso en los estudios más recientes aquí en la Facultad de Historia de la universidad, para, para trabajos de esta naturaleza, ¿no? De historia demográfica. Y este es un censo a la antigua, vaya, no es como los de la INEGI. Estos tienen a veces datos que no coincidirían con lo que hoy entenderíamos como un asunto necesario. Por ejemplo, muchos de los censos, este es de 1846, desafortunadamente no anoté la etiqueta aquí, pero es un censo de Mazatlán, del puerto de Mazatlán en 1846, donde es interesante porque se registra la cuadra donde vive la persona, la manzana pues donde vive, pero no se señala el sexo de manera específica. Eso pues podría parecer una trivialidad, ¿no? Porque nosotros sabemos que María o Luisa en todo caso es mujer y pues Pedro es hombre, ¿no? Pero en la letra de aquel tiempo, la caligrafía, puede llegar a ser confuso a veces los nombres, ¿no? Y si no se marca de manera particular cuál es el sexo de la persona, uno a veces lo puede llegar a omitir hasta por sistema al momento de hacer su propia base de datos, que es lo que les muestro a continuación, que sirve para hacer el procesamiento de todas estas fuentes que uno reúne, y yo les estoy hablando de 1000 cédulas, ¿no? Que uno puede llegar a procesar si la fuente da para eso, para terminar haciendo pues un procesamiento estadístico y un análisis de una tendencia. Este es solamente un ejemplo de una gráfica, bueno, resultante, ¿no? De un análisis, en este caso, de una epidemia, de la cual voy a hablar un poco más adelante, y que luego, bueno, voy a detallarla. Esto con respecto a la historia demográfica. Y la historia fiscal, que es el otro campo que les mencionaba, no son los únicos que nos pueden dar margen para esta estructura, este modelo histórico de integración de acontecimientos, ¿no? Hay otras fuentes, por ejemplo, la historia cultural, también la historia política, pero a diferencia de estas que acabo de mencionar, la historia fiscal y la demográfica apelan mucho al análisis de fuentes seriales, ¿no? De tendencias. En este caso, la historia fiscal, como lo dice su nombre, pues tiene que ver con la revisión de las contribuciones, de los impuestos que se pagaban por el comercio exterior y también el interior. En el caso particular de Mazatlán, que era un puerto de altura en el siglo XIX, por momentos también fue un puerto clausurado o degradado a puerto de cabotaje, pero la mayor parte del siglo lo fue de altura y fue uno de los más importantes. Eh, uh, bueno, nos basamos en este caso en las memorias de Hacienda, las memorias de la Hacienda mexicana, que obviamente registran todo lo que se ingresaba por las aduanas. Aquí vemos un ejemplo de una sábana, porque eso es lo que miden estas cosas en los archivos, es tamaño pancarta. Y también una serie de cédulas, bueno, de guías aduanales que son
bueno, la típica guía que uno manda por correo, ¿no? Yo aquí mando un paquete de libros desde Culiacán con destino a Guadalajara, lo recoge tal persona y paga tantos derechos alcabalatorios o derechos de internación según sea ¿cómo decirlo? La asignación que va a tener para los recursos públicos, ¿no? Si son recursos federales o si son recursos estatales. Estas guías se presentan en serie, volvemos al asunto de las series, así como veíamos el libro parroquial de la historia demográfica, pues aquí estaríamos viendo una serie de guías que también se les hace su procesamiento estadístico, su análisis en base de datos, que puede ser Excel o la base que ustedes dominen, para resultar nuevamente pues en una expresión gráfica de nuestros resultados, ¿no? Que igual vamos a abordar después. Y aquí se me pasaba a señalar también un dato importante, que es en este caso la legislación mexicana, que es un compendio de leyes dictadas a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué esto es importante? Porque la historia fiscal no es nada más darle seguimiento a los numeritos económicos. Vaya, es más que una mera historia económica, porque no nos concretamos a ver cuánto dinero valía un embarque de algodón, ¿no? Sino aquí se trata de ver cuánto pagó, a quién le correspondió ese pago y por qué esos impuestos se fueron modificando en función de los intereses de los gobiernos. Esto es muy importante porque en la pugna histórica del siglo XIX mexicano entre el centralismo y el federalismo, algo que por alguna extraña razón está de moda otra vez en el 2020, pues quién se quedaba con la mayor parte de los recursos del comercio exterior era vital, porque eso era el gran dinero de una república que estaba muy limitada, por no decir quebrada, después de la guerra de independencia y las guerras intestinas que proliferaron entre facciones pues a lo largo del siglo. Y pues de qué otra manera iba a haber recursos en las arcas públicas si no era a través del comercio. Volvemos al principio de esta plática, ¿no? No había industrias y el campo pues generaba lo indispensable para el autoconsumo, pero no se iban a exportar tomates en el siglo XIX como se hace hoy en Sinaloa, ¿no? Las únicas cosas que tenían un valor de tráfico, un valor de cambio, pues eran lo que todos sabemos, los metales, la plata mexicana, la célebre plata mexicana, y por supuesto, también algunas especias, piedras, bueno, minerales finalmente, o las cosas o el dinero que generaban las importaciones. En un país que carecía de todo lo que llegara del extranjero era necesario, ¿no? Hasta las mantas, vaya, ¿no? Hasta las mantas trigueñas con las que se vestía el campesinado, todo eso generaba dinero. ¿Cuánto y en qué volumen? Es algo que le tocaba determinar a la ley, y por eso es importante tener la Constitución o el Código de Comercio a la mano para ver la evolución de estos ingresos, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta ahorita, se vale levantar la mano, aunque yo creo que va a ser más enriquecedor si las dejamos para el final para que quede la idea completa, ¿no? Entonces, ya que determinamos el uso de las fuentes, pasamos a establecer una periodicidad. ¿Qué es esto? Bueno, los procesos toman un tiempo, ¿no? Y hablábamos de las coyunturas, justamente, lo que marca esas inflexiones, esos cambios en el tiempo. Yo creo que ustedes, yo, muchos estudiantes estamos acostumbrados a esa línea del tiempo típica de la historia mexicana, que se basa obviamente en los grandes hechos nacionales, ¿no? Tenemos la independencia, pues indispensable para comenzar a hablar del México moderno, ¿no? Tenemos la Constitución de 1824, que nos marca el inicio de una etapa política que la conocemos de memoria, ¿no? La Constitución del 24 con los personajes Vicente Guerrero, perdón, con Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, ¿sí? Todo el caos que luego se suscita con Santana, la guerra de los pasteles y demás, para luego entrar a la etapa centralista de Félix Zuluaga y las 7 leyes, y luego vienen otra vez las pugnas, las guerras intestinas, lo cual termina después de esta desunión que había entre estados, la guerra de Texas, la independencia de Texas, pues, para terminar luego en el conflicto norteamericano, la guerra contra Estados Unidos, batalla de Chapultepec. Seguimos conociendo cómo va avanzando la historia según estos hechos políticos nacionales, la revolución de Ayutla, luego viene la Constitución del 57, la guerra de reforma, la intervención francesa, para luego acercarnos ya hacia el porfiriato. Todo esto lo conocemos más o menos de memoria quienes
bueno, nos gusta o sepamos de historia. Pero nos hemos cuestionado realmente cuántos de esos hechos nacionales influyen en el marco político de Sinaloa. Podemos encontrar así de facto, por lo menos el nacimiento del Estado Interno de Occidente. Hay que contextualizar aquí un poquito que Sinaloa estuvo integrado a la provincia de Sonora por mucho tiempo durante la época colonial y todavía hasta la primera etapa del federalismo. Sinaloa y Sonora compartieron pues una constitución y una entidad común. Las cosas pues no funcionaron. Ese matrimonio se divorció pocos años después, menos de 10 años después, y entonces tenemos el nacimiento del estado de Sinaloa en 1831. Todo esto lo vemos en el marco del federalismo y lo podemos entender como tal porque estamos viendo, hablando justamente de una separación entre estados. Luego aparece la intervención del puerto de Mazatlán en el marco de la guerra contra Estados Unidos, lo cual es comprensible, lo mismo que en el marco de la intervención francesa. Y la Constitución de Sinaloa, la Constitución Política Estatal de 1852, la cual, en mi opinión, no se ha analizado suficientemente por la historiografía regional, pero va a ser muy importante para marcar estas coyunturas que por lo menos a mí me interesan para hablar de la transformación de Mazatlán. Todos estos hechos están compendiados, cabe decirlo, por Sergio Ortega Noriega principalmente y por buena parte de los cronistas sinaloenses que se han dedicado a ir detallando, ¿no? Puliendo hecho por hecho, personaje por personaje, pero creo yo que ha faltado darles una dimensión integradora. Y esto es lo que yo quiero plantear a partir de una periodicidad que rompa con lo convencional de la historia nacional para concretarlo a lo que es importante para el fenómeno económico y demográfico de Mazatlán. ¿Cuáles son estos hechos? No perdamos de vista que aquí tenemos todavía la línea del tiempo nacional, pero ahora vamos a hablar específicamente de cosas relacionadas con el puerto. Puerto de Mazatlán como tal nace en 1822 como puerto, porque es el año en el que se abren todos los puertos mexicanos al libre comercio internacional. Hasta antes de la independencia, bueno, sobra decir pues, ¿no? que la Nueva España estaba en una monarquía, estaba bajo un dominio monopólico de España y no existía la manera de comerciar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Incluso a veces entre provincias estaba restringido. La provincia de Sonora y Sinaloa no podía tratar con la Nueva Vizcaya, actual Durango, por estas restricciones monopólicas de España. Bueno, con la independencia todo esto se rompe, se abren los puertos y entonces sí empezamos a escuchar esas historias de pioneros alemanes, pioneros ingleses que se establecen en Mazatlán y empiezan a comerciar. Hasta antes de eso todo era piratería. Luego tenemos algo muy importante para esta historia en particular, que es la instalación de la aduana en el puerto. ¿Por qué es importante? Bueno, la aduana es la oficina de cobro de Hacienda Pública de todo el comercio exterior. Las aduanas de frontera, que obviamente antes de que existiera el avión, pues las únicas fronteras con el extranjero, pues eran las costas, ¿no? La costa mexicana, porque de Estados Unidos, todavía, buena parte de Estados Unidos todavía era parte del territorio mexicano, ¿no? Entonces, por el Pacífico, por el Atlántico, México comunicaba con Europa o con el mercado asiático, ¿no? Con China. Entonces, la instalación de la aduana es muy importante porque vamos a tratar de ver qué sucede en ese margen de casi 8 años, si esta situación en concreto pudo haber generado algún interés en lo que yo decía en un principio, ¿no? Una movilización de personas, migración, pues, hacia el puerto para encontrar un medio de vida, porque empieza a haber comercio marítimo y sobre todo el inicio de un auge económico que ya luego encontraremos. Otros hechos significativos: 1837 es la fundación del Ayuntamiento del Puerto de Mazatlán. Esto es importante porque la ley determinaba que había un número específico de vecinos, es decir, personas que radicaran en ese asentamiento, que se necesitaba para que se habilitara un ayuntamiento y por lo tanto esa comunidad cobrara representatividad política. ¿De qué nos habla esto? Que hasta antes de 1837 Mazatlán no era una entidad reconocida como en su autonomía, vamos, ¿no? No existía un cabildo, por lo tanto, el marco político de Mazatlán dependía ya sea de villas de
de raigambre colonial como Concordia o el Rosario, o incluso de algunos establecimientos militares en Sonora o en Durango. O sea, nada dependía del propio Mazatlán, ¿no? Con todo y que esta población ya ascendía a casi 3,000 personas, que era el número necesario para que se habilitara un ayuntamiento. Entonces, la institución de un ayuntamiento, otro hecho que está poco reflexionado, creo yo, poco descrito dentro de la historia regional, nos habla de muchas cosas. De entrada, del crecimiento de una comunidad como para que dé margen a la fundación de un ayuntamiento. Lo otro, ¿con qué intereses se crea un ayuntamiento, no? Recordemos que buena parte del pueblo pues es analfabeta y no tiene participación política, ¿no? Entonces, ¿para qué crear un ayuntamiento? ¿De qué nos hablará eso? Más adelante lo sabremos en esta historia, ¿no? Y bueno, tenemos estas marquitas amarillas acá que no pude expresar de una mejor manera, que son momentos de caos en el puerto, ¿no? Las luchas entre los bandos políticos, hemos escuchado sobre el clan de la Vega, que era una familia de autoridades que estaba establecida en Culiacán, que tenía el control del estado de Sinaloa, ¿no? Una vez que se independiza el estado, se vuelve el estado de Sinaloa, estas personas, Rafael de la Vega, Francisco de la Vega, toman el poder y lo empiezan a competir los comerciantes de Mazatlán, que estaban conformados alrededor del ayuntamiento por una razón muy elemental. Tenían un poder económico bastante fuerte, y en el caso de Culiacán estaba el poder político determinado por la ley. Pero aquí tenemos ese típico choque entre las esferas, ¿no? La política contra la economía. ¿Quién manda? A veces a mí, al menos a mí, me costaba un poco entender, o me cuesta todavía entenderlo, porque México, el siglo XX, pues fue un modelo fuertemente nacionalista, donde todo está integrado, ¿no? En el mismo lugar, la Ciudad de México. Pero pensemos en Estados Unidos, es más, en concreto en el estado de California, donde la capital política, Sacramento, no es necesariamente la capital económica. San Francisco, Los Ángeles, igual en términos demográficos. Ese tipo de escenarios eran algo común en ese México de la primera mitad del 19. Estas barras amarillas entonces marcan esos momentos de lucha constante que impedían que se estableciera un gobierno firme. Y bueno, hemos escuchado todos ese dicho que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando no hay un gobierno firme que puede también tener un control de sus finanzas, un control de su presupuesto, alguien se está quedando con ese dinero y no es el Estado, ¿verdad? Son probablemente los comerciantes, tanto los locales como incluso los extranjeros, que encontraban ese provecho en el caos político. Una vez separados estos hechos, nos vamos entonces acercando a una periodicidad propia del puerto de Mazatlán, que ahora la vamos a ajustar a nuestros requerimientos demográficos, ¿no? Basados en estos análisis de fuentes seriales. Ahí van quedando marcados los hechos significativos con estos rombos, como decía, la apertura del puerto, la fundación del ayuntamiento, etcétera. Y ahora vamos a hablar de hechos que son importantes específicamente a la demografía. Uno que no acostumbramos considerar porque no es mexicano, es la fiebre del oro en California, desatada en 1849, y a cual hace honor el equipo favorito del fútbol americano del profesor Osornio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante considerar esta fecha? Porque el fenómeno migratorio a California, a las minas de San Francisco y bueno, aquel rumbo, Sacramento más que nada, es internacional. Es un fenómeno estudiado ya por muchos investigadores sobre cómo este pudo haber sido un punto de inflexión en el capitalismo el capitalismo, vaya, en el siglo XIX, ¿no? Por el efecto económico, demográfico y cultural que generó, ¿no? Un movimiento masivo hacia California, y Mazatlán no fue la excepción. Según lo que uno puede ver en algunas publicaciones periódicas de su tiempo, del puerto, las cuales son escasas, pero existen, se anuncian de repente barcos saliendo cargados de fuerza de trabajo, varones pues con necesidad de chamba, que se estaban yendo a California a trabajar a las minas. Si un barco sale cargando 500 personas, a veces hasta 1000, o hace 2 viajes por semana con eso, pues estamos viendo un fenómeno de fuga de trabajadores, ¿no? O también de personas que regresan de California, que no tuvieron muy buena suerte con la chamba, y regresan a un lugar en México, que saben que hay también pues un movimiento económico importante y probablemente menos competido, ¿no? Este fenómeno entonces lo dejo establecido. Y también, bueno, como decía al principio, ¿no? El registro civil mexicano.
no perdamos de vista estos colorcitos aquí que nos marcan el momento político que está viviendo México, ¿no? Porque lo que me resulta a mí muy valioso y creo que es importante para el análisis es ir poniendo este análisis multifactorial en perspectiva, ¿no? Y luego encuadrando. Es como si hiciéramos una historia por capas. Otro hecho muy importante para la historia demográfica son estas calaquitas acá, que no son por el Día de Muertos, ¿no? Sino que son las epidemias de las que la historia registra, de las que tiene registro la historia ocurridas en el puerto de Mazatlán. En concreto, 1833, el 49 y el 51 son epidemias de cólera que no solamente tuvieron un foco en Mazatlán, ¿no? Un foco de contagio, sino que estos también se tuvieron lugar pues alrededor del puerto y en el extranjero, ¿no? Sobre todo la de 1833 es lo que hoy es el coronavirus para nosotros en el siglo XXI. Una pandemia que arrasó en la Ciudad de México con, según cifras, eran como casi la sexta parte de la población, y en Mazatlán no les fue mucho mejor, ¿no? La cosa es que para nosotros tener una dimensión precisa de hasta qué punto fue un desastre demográfico estas epidemias, necesitamos una fuente serial que nos marque cuál es la causa de la muerte de la persona y empezarla a contar y darle el tratamiento estadístico. Desafortunadamente, para la epidemia del 33 no existe la fuente parroquial, no podría haber otra, pues no existe el registro civil, pero sí lo existe para el 49. Esa epidemia yo la analizo en un texto publicado ya hace algunos años por el Instituto de Antropología e Historia de Sinaloa, y voy a dar aquí una pasadita por él más adelante en la explicación. La de 1851 se considera como un rebrote de la del 49, pero estos hechos, pues, por su propia naturaleza, importan, ¿no? Importan y hay que tenerlos también claros, porque si hay muerte en el puerto, pues probablemente no hay mucho entusiasmo ni por reproducirse para la población nativa, ni tampoco para los vecinos, las personas de comunidades vecinas, estados vecinos, de acercarse a un lugar tan peligroso, ¿no? ¿Cómo tratamos la historia demográfica en este caso? Bueno, aquí brevemente les explico una recopilación de cifras, de datos demográficos que he hecho a partir de fuentes, ya sean memorias de viajeros, estadísticas históricas, que son muy pocas antes del siglo, en la primera mitad del siglo XIX. También hay algunos padrones eclesiásticos sobre la Grey Católica, ¿no? Que se avecindaba ahí en Mazatlán. Y bueno, uno los ordena de manera cronológica y el resultado se puede ver más o menos en esta perspectiva. ¿Qué es esto? Esto, bueno, es el resultado de un análisis por tendencias, ¿no? Aquí digamos que me comí la explicación de cómo hice el procesamiento para ponerles ya nada más el resultado agradable a la vista, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Una gráfica de barras que nos demuestra cómo va aumentando la población, porque es un aumento, pero no es un aumento continuo. Normalmente cuando se habla del progreso, el progreso y las grandes dimensiones de un lugar y cómo crece de manera no mágica, pero sí meteórica, ¿no? De repente algunas formas de presentar esta historia de desarrollo del puerto de Mazatlán tiende a lo magnífico, ¿no? A magnificar algunas cosas que solamente podríamos dimensionar o matizar si las vemos en esta perspectiva histórica y metiéndole a la mezcla pues todos estos factores, ¿no? Tanto políticos como demográficos, y bueno, veremos los fiscales más adelante. Explico brevemente esta gráfica. Las barras negras son cifras oficiales, es decir, que están consignadas en una fuente del Estado o de alguna referencia, bueno, de una autoridad en la materia, ¿no? Ya fueran la Comisión de Geografía y Estadística, la Memoria de Hacienda o el censo realizado por el Cabildo de Mazatlán, ¿no? Por poner ejemplos. Las cifras grises son estimaciones que hicieron viajeros que tuvieron un muy buen ojo, ¿no? A ojo de buen cubero, podríamos decir, porque si nos damos cuenta, la cifra oficial no difiere, la estimación no difiere mucho de la cifra oficial. Son personas que estaban de paso por ahí, por lo general científicos, naturalistas franceses, comerciantes ingleses, que daban una estimación más o menos plausible de la población que había, ¿no? Y tenemos ya las cifras de plano exageradas, que son estas barritas en blanco, que no las podemos demeritar solo porque rebasan por mucho, a veces hasta por 4,000 personas, la población que la fuente confirma. ¿Por qué no las podemos despreciar?
porque hay que tomar en cuenta que las temporadas comerciales del puerto tenían lugar en la temporada de otoño y hasta inicios de la primavera, que es cuando ya terminan las tormentas. Entonces, la temporada comercial atrae a trabajadores, ya sea marineros, campesinos que tenían que surtir, bueno, la alimentación de tanta gente que se concentraba allí vendiendo y comprando. Y es probable que estas cifras más grandes reflejen una fluctuación poblacional. Personas que estaban de paso, momentáneamente, solo mientras dura la temporada de comercio, y que luego ya no se quedan en el puerto, se regresan a sus lugares de origen, ya sea Culiacán, El Rosario o hasta Durango, ¿no? Estas fluctuaciones se reflejan con estas barras, ¿no? Tenemos aquí etapas marcadas por estas coyunturas políticas y demográficas, ¿no? La aduana, que abre un periodo pues ya económico para el puerto, el ayuntamiento, que le da representatividad política y vaya, un sustento, ¿no?, para la población que está ahí, y la fiebre del oro, que puede o no significar un momento de pérdida de población nativa, pues que migra, ¿no? Gente que migra. Entonces tenemos este crecimiento que va a terminar en un punto pues muy alto. El máximo número fue cerca de 15,000 personas que tuvo el puerto de manera, uy, me adelanté, pues ya hasta finales de la década de la década de los 60, pero vemos esa discontinuidad, ¿no?, que es importante dejar en claro, para no tener esa falsa idea de que las cosas cuando inician solamente tienden a subir, ¿no? En un análisis ya pormenorizada de estas tendencias, bueno, nos puede demostrar muchas cosas, ¿no? ¿Quién era el tipo de población que componía el vecindario porteño? Tenemos aquí que la población nativa, es decir, la nativa de Mazatlán, hasta antes de que el puerto se volviera un foco de atracción económica, pues era población nativa, ¿no? Tenemos que en ese periodo de consolidación como comunidad, como vecindario en todo caso, pues esa población se empieza a balancear. Gente de los alrededores del sur de Sinaloa, cuentes entre ellos San Ignacio, Concordia, El Rosario, comunidades, villas que tienen un vínculo histórico con Mazatlán desde los tiempos coloniales, se empiezan a acercar al puerto, por no decir que el puerto empieza a desplazar estos sitios de la vista económica del estado de Sinaloa, ¿no? Y también tenemos pues un pequeño grupo que tiende a crecer de gente oriunda de cualquier otra parte de la República, ¿no? La Ciudad de México, Michoacán, Durango. ¿Qué pasa ya hacia la mitad del siglo XIX? Pues vemos cómo la gente nativa queda incluso disminuida en comparación de la gente que llega de otras partes, ¿no? Este es un fenómeno importante porque esto nos demuestra que el puerto empezó a poblarse de manera ya consistente, no nada más por el crecimiento natural de la población, sino también por oleadas de migración que están llegando a Mazatlán a quedarse, porque hay que agregar aquí que esta población es población vecina del puerto, y eso se encarga de asegurárnoslo la fuente que revisamos, que son los libros de información matrimonial. La gente que se va a casar tiene que dejar tiene que confirmar sus condiciones civiles para que se pueda casar, ¿no? Que no está casado en otra parte, de dónde es originario, cuántos años tiene. Todos esos factores se utilizan para hacer estos estudios pormenorizados que nos revelan una tendencia poblacional. En el caso de los hombres, vemos que la mayoría son hombres foráneos hacia la mitad del siglo XIX, y en el caso de las mujeres no, las mujeres migran menos, ¿no? Había igualmente hombres más jóvenes necesitando un sustento en Mazatlán y también buscando matrimonio, ¿por qué no decirlo?, que mujeres necesitadas de irse de sus lugares de origen. Recordemos que la mujer no era la fuente de trabajo más considerada en aquel tiempo, ¿no? La mujer era de su hogar y el hombre era el que tenía que salir a ganarse la vida. Por eso es que el hombre migra y migra al puerto por las razones que estamos ahorita proponiendo, ¿no? Más que garantizando, es una propuesta. Estas tendencias que vemos en gráficas, obviamente se pueden reflejar en un mapa, es decir, su tendencia geográfica, y notar la diferencia entre hombres y mujeres sobre su procedencia y la cantidad de personas que venían, ¿no?, a establecerse en el puerto. Los mapas seguramente se ven muy pequeños, pero solamente los quiero como ejemplo de todas las posibilidades que nos permite hacer un análisis de tendencia de la demografía, considerando estas variables que si las viéramos de manera aislada, como eventos nada más, como hechos históricos, como una revolución en donde en una batalla unos se agarraron a balazos contra otros,
sin causa ni consecuencia, no podríamos plasmarla, ¿no? El mismo ejercicio, y ya para concluir, lo hacemos con la historia demográfica, ¿no? Perdón, con la historia fiscal. Bueno, este es un último ejemplo de lo anterior, donde ya estamos integrando todas las variables, ¿no? El crecimiento poblacional según las cifras, con lo que ahorita decíamos, cifras oficiales, estimaciones. Tenemos aquí coyunturas determinadas por mi estudio, ¿no? Volvemos a eso, las coyunturas no se dan de manera natural. Uno las tiene que justificar, vaya, ¿no? Con los hechos que nos permiten analizar cambios. Y en estos círculos, en estas gráficas de pastel, pues son esas tendencias de origen, ¿no? De la población de Mazatlán. Esto nos da lugar a muchas conclusiones que, bueno, las abordaré al final de mi plática, que ya se acerca. El mismo ejercicio que hicimos con lo demográfico lo hacemos con las contribuciones hacendarias, ¿no? Aquí tenemos el reflejo de lo que ahorita decíamos del ayuntamiento y demás en la historia local de Mazatlán, pero también tenemos una parte importante para revisar la historia económica y la historia fiscal de México, que son los aranceles. Los aranceles, que son estos códigos tributarios, estas prohibiciones de importación que existen y que, como verán aquí en estos puntitos verdes, pues eran un carnaval, ¿no? Ponían uno, ya lo estaban quitando 10 años después, cambiaba el régimen político y bueno, véngase un nuevo arancel, de repente ni entre ellos se ponían de acuerdo y se dejan venir 3 seguiditos en la etapa centralista, en tiempos ya de Antonio López de Santana, y luego ya tienden a estabilizarse hacia mediados del siglo XIX. A veces los aranceles varían en la cantidad de cosas que se prohíbe importar o en el impuesto que se cobra para cada cosa. Por lo general, los impuestos que se cobraban al comercio exterior, en el caso de las importaciones, son la tercera parte de su valor. ¿Qué significa esto? Que las cifras que yo tengo para las contribuciones aduanales de Mazatlán son la tercera parte del valor real de las cosas. Por ejemplo, si se importó un piano alemán que cuesta 1,000 pesos, lo que la estadística aduanal me refleja a mí son esa tercera, o sea, ahí va a reflejarse 333 pesos, pues, que corresponden a la tercera parte del valor de ese piano, ¿no? Entonces, eso es nada más un esbozo de la cantidad de dinero que se podría haber estado moviendo en el puerto, ¿no? Y ojo, aquí hay que decirlo, no es dinero que se queda en Mazatlán necesariamente, a menos que durante estas pugnas políticas y estas batallas que se hacían entre bandos, pues alguien por ahí saqueara la aduana, ¿no? El jefe político de Mazatlán, los generales que siempre tienen una participación funesta en estas historias, ¿no? Pero ese dinero le corresponde a la Federación, a la Hacienda Pública Mexicana. De eso hace sus ingresos la República durante el siglo XIX. Derechos de importación, tonelaje y los que ven aquí en el recuadro son los más importantes que se cobran al comercio exterior. Es muy importante aquí señalar en el caso de los derechos de exportación que México casi todos sus bienes eran libres, eran de libre comercio, ¿no? Salvo algunas cosas excepcionales, la vainilla, el oro, tenían algún impuesto, ¿no? Pero la exportación era libre. Entonces podríamos decir que los bienes se daban en pago a las importaciones que se hacían, ¿no? Y esto fue muy importante en el caso de Mazatlán, porque en Mazatlán no hubo casa de moneda, que son, bueno, donde se acuñaba el metal para garantizar un soporte de pago que beneficiara a la nación. Como Mazatlán no tenía casa de moneda, ni no la tuvo Sinaloa hasta casi 1846, el gobierno autorizó a que Mazatlán traficara su plata libre de impuesto de exportación. Eso quiere decir, lo vemos en esta gráfica reflejado, que los derechos de exportación por el bien sagrado de nuestro país, que era la plata, son mínimos, no porque no se haya traficado muchísima plata, ¿no? Sino porque solamente se tasaba, se grababa un porcentaje mínimo de esa plata, ¿no? Estas cosas tienen, bueno, mejor explicación en estos aranceles, pero esto es un hecho significativo, porque muchas veces se cree que los derechos de exportación tendrían que ser grandísimos y México tendría que ser un país riquísimo porque exportaba el bien más codiciado del mundo en ese momento, ¿no? Que era la plata. Pero no es tal el asunto, al menos en las arcas nacionales, porque los derechos de exportación eran libres, incluso para la plata. Aquí el sustento está en los derechos de importación casi en su totalidad, ¿no? Como lo podemos ver reflejado en esta gráfica,
que corresponde al periodo fiscal de 1825, nos remitimos a la línea del tiempo, hasta 1837. Y aquí están los hechos que marcan ese espacio temporal, ¿no? El ayuntamiento, la aduana, los aranceles. Entonces, es importante conservar siempre en mente esas variables. Estos parámetros de los que hemos estado hablando, ya para terminar, solamente pueden ser construidos, las coyunturas y los parámetros, cuando esos datos analíticos se pueden poner en juego o en comparación con aquellos que nos provean otros lugares que estén en una condición similar al puerto de Mazatlán. En este ejercicio de historia fiscal, pues yo utilicé otros puertos, ¿no? Por su propia naturaleza, los puertos del Pacífico, pues son el referente para dimensionar qué tanto era esos ingresos que tenía el puerto, ¿no? Lo mismo que hicimos para la demografía, lo podemos hacer en el caso fiscal. Aquí tenemos el ejemplo de los 4 principales puertos del Pacífico y vemos cómo los derechos de importación van fluctuando según los momentos históricos que está viviendo el país. Solo por dar una conclusión a esta gráfica que vemos aquí, tenemos que el puerto de Acapulco hasta 1826 era el puerto de mayor, más rentable, ¿no?, para la federación en materia de derechos de importación, y luego desaparece a partir del 27. Bueno, ¿qué nos puede decir esto? Acapulco pues no dejó de existir, ¿no? O sea, no era un puerto clausurado ni nada, pero aquí está el reflejo de una época colonial que termina ya de tajo después de los primeros aranceles del México libre, pues del México independiente, y el nacimiento de 2 puertos nuevos que empiezan a competir ese mercado regional. Tenemos a Mazatlán en el color rojo y aquí tímidamente empieza a asomarse Guaymas, al mismo tiempo que San Blas, que era también un gran puerto del Pacífico hasta todavía entrado el siglo XIX, empieza a disminuir. No muchísimo como el caso de Acapulco, pero aquí se ve su tendencia hacia la disminución de sus ingresos, ¿no? Entonces, todo esto que vemos en un dibujito, en una gráfica, tiene una explicación en hechos políticos, en hechos fiscales, y los hechos demográficos lo van a venir a complementar. Bueno, otro ejercicio similar. Y bueno, para terminar ya con esta exposición, tenemos esta gráfica, la historicidad de los derechos aduanales generados por el puerto de Mazatlán. Desde 1825, que bueno, los registros del puerto son llevados por otra aduana que no era propiamente la mazatleca, hasta 1870, ¿no?, que es lo que comprende este estudio. Podemos ver picos de recaudación explicados también en etapas políticas de nuestro país, ¿no? Etapa centralista, una recaudación en la Ciudad de México muy sustentada, muy firme. Etapa federalista, tenemos un problema entre todas las oficinas recaudatorias y esto se ve reflejado en números pues muy bajos, ¿no? No sabemos a dónde va el dinero, ¿no? Y claro, todo esto pues también está afectado por crisis. Por ejemplo, 1833, recordemos el año de la epidemia de cólera, pues ni siquiera hay una estadística, ¿no?, de ingresos aduanales. O tenemos también el caso de la migración a California, que merma inmediatamente los ingresos de la aduana. ¿Por qué? Pues buena parte de las importaciones ya no tienen destino en Mazatlán, ahora tienen destino en San Francisco, donde está habiendo una concentración de personas y por lo tanto una concentración de consumidores. Vemos un momento de restablecimiento de golpe en la etapa centralista del último periodo de López de Santana, que tiene que ver con la creación de figuras recaudatorias más firmes, que sin embargo es muy breve porque luego llega todo el colapso de la política mexicana a raíz de la guerra de reforma y luego la intervención francesa, de las cuales pues no quedó ni siquiera reflejos, ¿no?, de las memorias de Hacienda. La idea finalmente, las conclusiones, es poder establecer que estos dos marcos históricos, que son el de la historia fiscal y el de la historia demográfica, pueden conjuntarse. Ese es un ejercicio que actualmente me encuentro realizando para hablar de tendencias de poblamiento y de crecimiento económico que, si bien no son uniformes ni son continuas, sí pueden llegar a ser coincidentes. ¿Qué tanto crece la población en el mejor momento económico de Mazatlán y qué tanto se ve mermado ese crecimiento demográfico en momentos en donde la economía no está en su mejor momento, ¿no? Nos puede arrojar de repente conclusiones sorprendentes, ¿no?, que aquí la gráfica ya no lo demuestra, pero algo llamativo, solamente ya para terminar,
regreso rapidito a la gráfica demográfica. Escuchó como un verso sin esfuerzo. Aquí está. Solamente quiero que atendamos al caso de 1863, donde la población, no, bueno, más adelantito, es que aquí las pantallitas, ahí está ya, listo. Sí me ven, ¿verdad? Sí ven la diapositiva. Ok, sí, esto ya es para terminar. En el caso de 1869, vemos que la población total de Mazatlán está, bueno, al filo de los 13,000, de las 13,000 personas, con una fluctuación posible hasta las 15,000, o sea, 2,000 más o menos, ¿no? Dependiendo de qué cosas se contemplen. Sin embargo, en este momento, en esta etapa de la historia, había un caos político en México, ¿no? La República restaurada en Sinaloa, lo que significó fue una guerra de caudillos entre todos aquellos generales que bueno, ayudaron a derrotar a los franceses en Sinaloa, a Antonio Rosales, Ramón Corona. Todos ellos pelearon el poder e hicieron de Mazatlán su botín, su aduana, ¿no? Hicieron de la aduana su botín. Y a pesar de todo ese caos, vemos que el número de población no disminuye. ¿Qué significa eso, no? O sea, y es un caso curioso, porque a pesar de que era un momento crítico para la economía, no parece serlo para la demografía. Significa esto que la población que estaba ahí había encontrado sustento y ya también pues un medio de vida considerable en Mazatlán a pesar de las guerras. Bueno, ese tipo de preguntas y ese tipo de historias multifactoriales, eso es lo que yo quiero dejar como reflexión pues de esta exposición, ¿no? Que si podemos establecer estos marcos temporales más amplios, también eso nos puede enriquecer a una historia regional que tenga más intercambio con todos nuestros estados vecinos, incluso con otros países, que nos ayuden a describir hechos que estén mejor matizados en primer lugar y que nos den lugar a historias mucho más comunicadas, que nos posibilitan también a explicaciones más amplias de, bueno, simples momentos históricos. Bien, muy bien. Yo tendría para ti algunas preguntas. Por ejemplo, me queda claro toda la exposición que has hecho hasta ahora. Sí. Pero si tú tuvieras que señalarnos ahora con, la coyuntura ¿cuál sería la coyuntura que entre todas las que has podido registrar y detectar para la historia de Mazatlán, cuál sería la coyuntura que dispara el crecimiento demográfico? Bien, De manera más notable, pues, o sea, sí. o si tú consideras que es el efecto de varias coyunturas que van acumulando un efecto y produciendo un crecimiento. O hay, Sí. o hay una en particular que tiene como consecuencia ese disparo demográfico. Bien. Sí se ve la gráfica, ¿verdad? Sí, aquí sí. Ah, ok. Sí, me sirve para poder responder a eso, Carlos. En mi opinión, yo encuentro más que, bueno, el disparo demográfico realmente llega hasta el final de mi etapa de estudio, ¿no? Hasta ya los años 60, cuando México deja atrás toda esta etapa de problemas intestinos recurrentes, ¿no? Las guerras extranjeras, las guerras internas, las guerras civiles, pues que todo este periodo desde prácticamente 1828, pues, que hacen estas revueltas para derrocar a Vicente Guerrero y demás, empieza un momento de interminables problemas, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local, que es lo que se refleja en esta lucha entre el clan de la Vega y los comerciantes de Mazatlán que tenían el control de la aduana y el poder económico, ¿no? Entonces, el despegue demográfico yo lo establecería, como lo muestra la gráfica, hasta principios de la década de 1870. Pero sí considero interesante indagar más en este momento que va de 1840 a 1847. Esos años del 40, la década de los 40, ¿no? Para decirlo para decirlo en síntesis, pues, es importante porque es el momento, si recordamos la gráfica de historia fiscal, de mayor crecimiento económico del puerto, ¿no? O al menos de mayores recaudaciones de la aduana, ¿no? ¿Cómo se refleja eso en la población de Mazatlán? ¿Cuánta gente pudo haberse enterado, quizás por la prensa, quizás por el rumor, que Mazatlán estaba teniendo un florecimiento o un auge económico
como para que empezaran a movilizarse al puerto. No estamos hablando de cantidades, bueno, tal vez sí eran impresionantes para su tiempo, ¿no? Eso también es algo que deberíamos dimensionar. Si de repente ver en nuestras fuentes seriales, ¿no? Los libros parroquiales, los censos, encontrar 1000 personas que crecen de un año para otro, o sea, aquí tenemos en 1840 4000 personas aseguradas, ¿no? Según un censo. Y en 1842 encontramos 6000. O sea, ese es un crecimiento en 2 años de 2000 personas, ¿no? Según el censo. Aparte, considerando la fluctuación, no sabemos si hasta 4000 más. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, es solamente la razón económica lo que hace que esta población crezca con esta, de manera tan vertiginosa, pues. Y no, sí, dígame. Es el 50%. Sí, así es, así es. Entonces, este momento me parece a mí llamativo. Mis explicaciones todavía son un poco elementales, por supuesto, pues la económica, ¿no? Es una de ellas, pero yo también podría dar la hipótesis de que también el puerto se convierte en un lugar ¿cómo decirlo? Más cómodo para estar. No, no es la palabra cómodo, ahorita me va a venir una más apropiada, pero el puerto de Mazatlán, o Mazatlán en general como asentamiento, son puras marismas, ¿no? Son puras marismas. Esos lugares, los pantanos, hacían imposible llegar al puerto cuando llovía, pues prácticamente lo convertían en una isla. La península la truncaban a la altura de donde está el Valentinos ahorita, más o menos, pues que era el rancho de Palos Prietos, que ahorita es una colonia de Mazatlán. Quedaba aislada la península por la cantidad de afluentes y pantanos que impedían llegar allí. En los años 40 del siglo XIX, obviamente el crecimiento económico obliga a que los comerciantes también empiecen a adecuar la península como un lugar de un tránsito más cómodo para arrieros y también para comerciantes marítimos, ¿no? Que ellos tengan la garantía de que su mercancía llega ahí para distribuirse de inmediato. Entonces, una vez que Mazatlán empieza a tomar esta dimensión urbana y deja de ser esa aldea descuidada de la que hablábamos al principio, yo creo que eso le da certidumbre también a la población, no solo para estar de tránsito en Mazatlán, sino para de hecho establecerse, radicarse en ella. Entonces yo ahí pondría mi precisión. Sí, tú pondrías ahí el punto, ¿no? En el Sí. que se produce. Pero, ¿cuál era el empleo que se ofrecía para que esa gente se quedara, sobre todo la gente que venía de fuera, ¿no? Porque nos mostraste una gráfica que es muy esclarecedora de cómo la mayor parte del componente demográfico de Mazatlán, no recuerdo el año, era ya mayoritariamente de otros lugares, ¿no? Sí. Llegaban a Mazatlán para emplearse en qué tipo de trabajos. Sí. Fíjate, ahí se pone el dedo en la llaga en esta mitología, en esta mitología de la economía de Mazatlán, ¿no? Del comercio de Mazatlán, acerca del gran comercio, ¿no? Okay. Los trabajos que yo he revisado de mi historiografía sinaloense, pues siempre hacen énfasis en los grandes comerciantes, ¿no? Bueno, los nombres están de más conocidos, ¿no? Los Coppel, bueno, más bien los Melcher, luego Coppel ya en la segunda mitad del 19, hasta antes de eso, los mismos de La Vega, todos estos grandes nombres de grandes comercios, ¿no? Que la fábrica de la Bahía y eso. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Mazatlán, no sé, y vaya, los extranjeros, ¿no? Siempre este asunto de los extranjeros está en todos lados, no nomás en Mazatlán. Esos extranjeros que hicieron grande nuestra comunidad, ¿no? Que la hicieron crecer. Sí, sí es cierto que eran los pioneros de la economía, ¿no? Porque venían de países industrializados y tenían el capital. Pero Mazatlán no crece en términos de comerciantes, o sea, de gente dedicada al comercio, y mucho menos de grandes comerciantes, ni tampoco de extranjeros. Vaya, para residirse en un lugar en México, yo creo que Mazatlán sería el último lugar en el que pensaría una persona que viene de Francia y está acostumbrada a un buen clima y no a los mosquitos asesinos que dicen que tenía este puerto, ¿no? Sobre todo en verano. Se iban a tierras altas, ¿no? A centros mineros, a grandes ciudades. Mazatlán empieza a poblarse de personas campesinas, o sea, gente proveniente del medio rural, que se dedican obviamente a actividades rurales como el campo, la agricultura, la arriería. Es curioso que a la pesca no, porque siendo Mazatlán costa, pues uno diría que van pues a la pesca, ¿no? O a ser marineros, ¿no? Pero para ser marinero se necesitaba de estar matriculado, eso dependía del ejército, de hecho, o bueno, en todo caso, de la milicia. Y
para hacer, y bueno, la pesca no era una actividad económica rentable, tal parece, ¿no? En aquel año. Entonces esta gente se dedicaba principalmente al campo, como agricultores, a la arriería y también como servidumbre, hacer servicios personales. En ese tiempo se les llamaba jornaleros, que hoy jornaleros lo entendemos pues como alguien dedicado al campo, pero realmente esa palabra, a lo que su acepción es pues alguien que recibe un jornal por hacer algo, ¿no? Sí, Talacheros de los comerciantes, ¿no? Que podían ser proveedores de algo, en algún oficio tal vez, o también, pues, también campesinos, ¿no? ¿Por qué no? Esa es una palabra que queda ambigua, pero así la censan, sí. jornalero. Y había también muchos oficios, como los zapateros, como las costureras, como panaderos, que eran personas que le tenían que proveer servicio a toda esta gente que estaba llegando a vivir ahí. Entonces, Mazatlán crece en función de esa población eh, rural y también de muy escasos recursos, ¿no? Que no eran para nada, pues, esa élite comerciante y extranjera, que es la más estudiada, por obvias razones, en nuestra historia Mm, estatal, ¿no? sí, sí, me queda claro. Todavía sigue siendo una economía muy desarrollada en el sector servicios, ¿no? Como a lo mejor ya ha empezado a ocurrir en el siglo XIX. No Sí, sé, Gerardo, si tú tengas alguna pregunta. Eh, por ahorita no, pero sí me parece muy interesante este apunte que acaba de hacer el maestro Pedro Pablo sobre este tipo de actividades, ¿no? Uno pudiera pensar, y como bien dijo, me llamó la atención, este mito yo lo he escuchado no 10 veces, cientos de veces con amigos de Mazatlán que se interesan mucho por la historia del puerto, que siempre me dicen que la historia, que el crecimiento de Mazatlán vino a partir del comercio, o sea, y de la pesca, ¿no? Cuando en realidad, bueno, este tipo de estudios, sobre todo en la historiografía demográfica, nos demuestra otra cosa, ¿no? Importante, ¿no? Y ese tipo de estudios muchas veces pueden llegar a ser hasta polémicos, pero sobre todo muy esclarecedores de la historia y no destructores, pero sí nos vinculan más con una realidad que de repente se esconde, no de mala fe, pero sí por comodidad en la investigación histórica. Muchas veces se quedan con, vamos a hablar de 4, 5, 10 apellidos célebres y con eso justificamos la historia de un lugar, ¿no? Y lo mismo ocurre en otros lugares, ¿no? Culiacán es un ejemplo. Al Eh, final, ¿verdad? Pero Pablo, al final a una comunidad le da más lustre decir que su pasado o su desarrollo inicial o primario fue propiciado por extranjeros. Finalmente es como un título nobiliario. Nos gusta, adornamos de alguna manera y le damos lustre. Y, y esa noción sí está muy difundida, pero tiene que ser corregida porque la visión que Pedro Pablo da ahora de quiénes fueron los agentes económicos reales que movieron y aceleraron la economía del puerto es otra y echa luz sobre otras clases sociales que han sido históricamente ignoradas. este mapa creo que puede reflejar las opiniones, el comentario que me hacen, porque justo aquí lo que vemos, bueno, insisto, no se alcanza a ver con claridad porque había que, no tengo la pantalla de 30 pulgadas para poderlo expandir suficiente, ¿no? Pero lo que vemos aquí, pues así nada más a ojo de halcón, ¿no? A ojo de lince en este México, es que buena parte de estos pelotitas que reflejan un número entre 1 y 5, 10 y 20 habitantes, pobladores de Mazatlán, provienen de zonas rurales de Jalisco. Rápido se notara Guadalajara, si Guadalajara fuera una remitente, ¿no? De migrantes, por así decirlo. Pero sí vemos a Durango. Sí vemos a Durango en una canica grande, que son entre 30 y 50 pobladores. Vemos al Rosario aquí en este zoom que tenemos de la región del sur de Sinaloa. Vemos al Rosario también como una fuente de población mazatleca, también importante. La población nativa, obviamente. Y esta bolita que viene desde aquí, desde el mar, son los extranjeros, la cual no es muy grande, ¿no? En el caso de los hombres y en el de las mujeres es inexistente. ¿A qué voy con todo esto?
que la colonia extranjera en Mazatlán, si mal no recuerdo, no lo tengo ahorita aquí a la mano el dato, pero creo que no llegó a ser ni de 200 personas, pues, ¿no? Así en su mejor momento, en los años 40. Es un número considerable, sí, y de hecho sí son ellos los responsables de que el comercio, del gran comercio, el comercio de altura, pues el comercio que se hace por el puerto, el comercio exterior, se arraigara en Mazatlán. Pero una de las conclusiones creo que puede dejarnos esta análisis de la tendencia tanto del trabajo de la mayoría de las personas como de su lugar de origen, es que no es en sí el gran comercio lo que genera la economía de Mazatlán, sino el mercado laboral que genera el gran comercio. Porque Eso, ¿sí? un jefe de tienda, pues un tendero mayorista, necesita a gran cantidad de personal, ¿no? Para sacar su negocio adelante. Arrieros, proveedores de alimento, personas que se dediquen a arreglar, carpinteros, si es que tiene que reparar pues algunos de sus tiendas y demás. Entonces, ese mercado laboral que resulta del gran comercio, de esa derrama económica que deja el gran comercio, es el que aprovechan toda esta población del campo que llega a sentarse a Mazatlán. Entonces, el crecimiento en números creo que se debe más a eso que al hecho de que fuera un gran puerto. Pero hasta ahora no había sido estudiado en esos términos. Sí, sí es posible que sea pues una puerta, ¿no? Una puerta hacia una nueva forma de concebir un estudio regional y eso sería para mí muy satisfactorio, ¿no? Que esto pueda dar principio a estudios más concretos. Yo, como les inicié diciendo, pues no iba a hablar de un hecho en concreto, sino de un proceso, pero si alguien puede empezar a abundar en ese crecimiento de un año a otro que ahorita mencionaba, pues empezaría a complementar de la manera que yo espero, pues, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Por así decirlo. Es una visión más completa, porque de alguna manera estás dando, esclareciendo todo un proceso muy complejo en donde son varios los agentes y no son unos cuantos, pues, los que generan todo ese desarrollo, sino es multifactorial y en donde están involucradas también muchas clases sociales. Sí, así es. Es una reflexión importante, ¿no? De hecho, es una línea, ¿no? De trabajo de la historia social, que claro, para hacerla más rica, ¿no? Más rica, más buena para el cuento, para la narración, habría que, por ejemplo, complementarla con algo que yo no hago, que yo no hice, que es la historia cultural, ¿no? ¿Cuáles eran las características de esa población? ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? La crónica mazatleca también tiene muchos datos, ¿no? Al respecto. Y algo que por ahí también puede surgir como un estudio complementario a la vertiente fiscal y la vertiente demográfica, es la vertiente de la geografía, ¿no? No nada más como este mapa, sino también la cartografía, perdón, de cómo la ciudad de Mazatlán va creciendo con el tiempo. Existen planos, yo los he visto, de cómo la ciudad cada 10, 15 años que se hacía algún plano topográfico, algún mapa de vecindario, va demostrando cada vez más cuadras, nuevas construcciones que responden a las necesidades de su comunidad. Por ejemplo, la Catedral de Mazatlán llega hasta 1860, si mal no recuerdo, o poco más adelante. Ahorita tengo el dato impreciso, pero es decir, es hasta la mitad del siglo XIX, no antes. ¿Para qué una catedral antes en un pueblo que no llegaba ni a 5,000 personas? Pues eso que tú señalas, no sé, Gerardo, si recuerdas la conversación que tuvimos con Máximo Gata. Sí, claro. Es precisamente de lo que tú estás hablando ahorita que haría falta y él está haciendo ya, la historia cultural, los usos y costumbres de sectores de población asociados a ciertas partes físicas de una ciudad, ¿no? Yo creo que la aproximación, el enfoque que Máximo tienen para el caso de Durango, podría hacerse muy bien con Mazatlán y complementando esta investigación tuya, por la cual te quiero felicitar porque me parece bien interesante el enfoque y los resultados todavía mejores, sobre todo. Gracias también a ustedes por la consideración para conocerlo. Es la primicia, ¿eh? Quiero aprovechar para decir que es la primicia de este trabajo que se va a ver reflejado en una tesis,
Por eso les decía que todavía no está consolidado hasta que los maestros no le den no pongan el semáforo en verde, pero es la primicia de algo que me ha tomado un tiempo interesante hacer y que lo he hecho pues con mucha curiosidad, ¿no? Porque es algo pues también muy, muy nuevo dentro de la historiografía, por lo mismo que usted dice, ¿no? Es muy original. Pues si no tienes otra pregunta, Gerardo, para nuestro invitado. Sí, me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que mencione el maestro Pedro Pablo Favela en su, digamos, periodo histórico, tres epidemias o pandemias, ¿no? Sí. Porque en la actualidad, lo que estamos viviendo hoy en México y en el mundo, pareciera que es una novedad, pareciera que no tenemos una experiencia registrada, ¿no? Como sociedad, pero creo que es bueno lo que acabamos de ver. En ese punto en específico, por ejemplo, podemos ver que tenemos una historia, ¿no? En ese sentido, y que cómo refleja, por ejemplo, el crecimiento demográfico, cómo se altera a partir de una epidemia o una pandemia, pero también el factor económico, que siempre van ligados, ¿no? Una situación tan grave como puede ser una mortandad inesperada y por supuesto por arriba de los promedios habituales, y además por una situación grave que contamina con rapidez, que crece con rapidez, puede llegar a alterar el desarrollo de una población al grado de minar su economía a valores ínfimos o inexistentes prácticamente, y también su cuestión demográfica se ve minada, ¿no? Pero también me llama la atención, por ejemplo, el flujo de trabajadores hacia California, especialmente por la fiebre del oro en el norte de California, a mediados del siglo XIX, como un fenómeno de esa naturaleza que casi siempre se menciona como aislado de esa parte del suroeste de los Estados Unidos, pareciera que no tuvo nada que ver con nosotros, y sin embargo, sí, porque, por ejemplo, minó el flujo de mercancías hacia Mazatlán, como bien decía el maestro, porque ya no fueron su destino el puerto sinaloense, sino fueron la costa de San Francisco, donde estaba una gran cantidad de personas trabajando, buscando la vida y por supuesto la fortuna, ¿no? Y cómo ese tipo de fenómenos que para muchos suelen ser aislados y que de repente nos demuestran que a pesar de la época donde no había los medios de comunicación que hoy tenemos, ni la interconexión, digamos, que podemos disfrutar como personas en la actualidad, no dejamos de ser un mundo relativamente globalizado y lo aislado era muy relativo, ¿no? Ahí vemos un reflejo bien claro de esa situación, en esos dos puntos, ¿no? La fiebre del oro y las pandemias. Exactamente. Pues, pero Pablo, no nos resta más que agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Maestro, perdón, nada más para pedirle al maestro si nos puede regresar a cuadro, por favor. Claro. Donde dice, estamos en... Sí, donde dice dejar de compartir nada más, por favor. Sí. Listo. Ahí estamos a cuadro. Te decía, agradecerte pues que hayas aceptado nuestra invitación a participar en este programa, dando a conocer una investigación desde muchos puntos de vista metodológico, sobre todo original, y que con el tiempo se verá que también de aportes importantes, ¿no? Para el esclarecimiento de nuestro pasado. Gracias, Pedro Pablo. Gracias a ustedes, Carlos, Gerardo, muchas gracias por escucharme. Es una muy buena experiencia entrar en diálogo con ustedes, y si hay más diálogos, más veces platicaremos por esta vía o por cualquiera. Pero les agradezco también a ustedes la invitación, por supuesto. Sí, gracias. Bueno, a mí no me queda nada más que agradecer al maestro Pedro Pablo Favela su participación en esta serie de conversatorios en el Colegio de Sinaloa. Por supuesto, también al maestro Carlos Azueta Manjarres, que me haya permitido hacer esta conducción a su lado. Y le recuerdo a todos los que estuvieron presentes y podrán ver este podcast
a lo largo de mucho tiempo en el canal de YouTube de El Colegio de Sinaloa, que es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. Estuvimos con usted, el maestro Pedro Pablo Favela Astorga, que fue el invitado el día de hoy, el maestro Carlos Azueta Manjarres conduciendo y su servidor Gerardo Osornio. Hasta la próxima, pásenla muy bien, muchas gracias, sigamos en contacto con el Colegio de Sinaloa y sus actividades. Muchas gracias.